Y el próximo martes 1 de abril, el Consejo Nacional de Televisión lanzará la campaña ¿Qué ves cuando ves TV? Esta iniciativa busca promover el consumo de televisión en niños y niñas, además de inculcarles un juicio reflexivo y crítico a la hora de estar frente a la pantalla. Claro, y para analizar más esto, nos acompaña aquí en Mañana en Directo la encargada de Educación de Medios de Nova Sur, del Consejo Nacional de Televisión, María Emilia García, que le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal, Emilia? Buenos días. A ver, este es un tema sumamente interesante en momentos en que la crítica hacia la televisión en general es bastante fuerte, televisión abierta en general en nuestro país, por la programación, poca cultura, que los contenidos no ayudan en nada a los pequeños, en fin. ¿Cuál es este nuevo camino que se está tomando? Bueno, el Consejo viene desarrollando esta iniciativa desde hace ya más de 3 años y fundamentalmente lo que busca es, por un lado, apoyar a la función, el trabajo de los padres, también de los profesores, en el sentido de poder guiar el consumo televisivo de sus hijos y de sus alumnos, en el sentido de entregar consejos que tienen que ver con hablar, conversar, saber lo que están viendo en televisión. No es, alguien podría pensar que uno quizás está en contra de la televisión, por el contrario, la televisión es un medio, lo que tú decías, fundamental hoy en este país, es la mayor fuente de información que tenemos y lo importante es saber ver esa televisión y en el sentido de saber qué estoy viendo, por qué lo estoy viendo, por qué me gustan, por ejemplo, unos monitos animados, en el caso de los papás que pueden conversar, fundamentalmente está centrado hacia esos temas. Y por otro lado es también habilitar un poco a los ciudadanos a ser ciudadanos del siglo XXI. Hoy día estamos centrados en la tecnología, y estaban ustedes comentando la información sobre WhatsApp u otro tipo de cosas. Los jóvenes, los niños están sumergidos hoy día en una tecnología, en un mundo tecnológico, pero la tecnología no siempre significa conocer los mensajes que allí recibimos y es importante poder entender lo que nos están entregando, cómo se entrega eso. Ahora, al final, Emilia, tengo la sensación de que tecnología es más o menos el soporte, no es lo central, sino que es el mensaje, como tú dices. Y el gran problema, siento yo, es que los niños están expuestos muchas horas a la televisión y a todo tipo de contenidos. Ya las franjas horarias y para mayores y menores están un poco, digamos, difusas. Y los niños pueden ver cualquier cosa a cualquier hora. ¿Cómo se le enseña un juicio crítico? ¿Cómo hacer que los niños puedan hacer una intelección adecuada de un contenido cuando a veces simplemente no tienen la edad, no tienen la madurez neurológica para enfrentarse a determinada cosa? Bueno, ese es uno de los problemas que hay efectivamente. Sí, cada vez te puedo decir que hay muchas denuncias que se recibe efectivamente en el Consejo respecto al tema de vulnerar el horario para menores que se considera. Lo importante allí, el problema que muchas veces los papás te dicen cuando nosotros hacemos talleres para trabajar con ellos, es el tiempo. Tener tiempo. Lo importante es destinar a veces el almuerzo, ese tiempo compartido en la comida, incluso cuando lo llevas al colegio, de poder conversar. Cuando tú le preguntas por qué le gusta un dibujo animado o por qué ve una película, te va a dar respuesta. Muchas veces son porque me gusta, entonces hay que indagar un poco más. Cuando te da esa respuesta, tú vas elaborando y diciendo, le gusta porque tiene ciertos colores, por la música, por lo que dice el personaje, y en ese sentido tú vas encauzando y vas contribuyendo a este proceso y a mostrarle y decirle, por ejemplo, la forma de resolución de conflictos no es a través de la violencia, sino que es conversando. Tenemos y podemos discrepar y diferir del otro, pero ¿cómo resolvemos eso? Conversando. Entonces esas cosas son las que van contribuyendo un poco a que los papás vayan ayudando a sus hijos. El tema es que muchas veces no saben lo que está pasando y el problema es que cuando tú pones el televisor en la habitación de los niños y de los jóvenes, ellos tienen un consumo muy solitario. Hay que buscar la forma de compartir ese espacio. La tele al living. La tele al living es el ideal. No sé que no siempre es fácil, pero hay que buscar al menos compartir un espacio, y uno de los espacios que más se comparte es el de las noticias, y hay que buscar, y ahí hay que preguntarle ¿qué entendiste tú de eso? ¿Qué te parece lo que dijeron? ¿Qué pasa con las imágenes? O sea, hay que hablar con los jóvenes. Se puede hablar de otras maneras, incluso de pedirle a los jóvenes que te enseñen qué están viendo ellos, por ejemplo, en Internet. Ahora, ¿cómo uno como papá puede guiar a un niño, por ejemplo, cuando sabemos que hay muchas series, dibujos animados, que hay cosas que están explícitas dentro del contenido y hay otras que son más subliminales, de contenidos que se tratan de transmitir a los niños, que los niños quizás cuando uno le pregunta no están a contestar eso, sino que en su actuar del día a día empiezan a asumirlo porque hay mensajes, y eso ha sido histórico desde
desde Walt Disney en adelante, que siempre se ha hablado un poco de los mensajes subliminales que hay en los monitos animados, por ejemplo, y ahora se agregan muchas series. ¿Cómo trabajar un poco ese tema? ¿Cómo ir indagando si es que un mono animado o una serie le está haciendo bien al menor o no, más allá de lo que te cuenta en el día a día, porque le gustó el color o le gustó lo que dijo tal o cual personaje? Bueno, ahí es importante a veces quedarse un par de minutos y ver ese dibujo animado. Pero te puedo decir que en general en los estudios y todo lo que hablan los académicos y los más entendidos y la gente que va un poquito más adelante que nosotros en este tema, el contexto cultural, tu contexto social, tu contexto es fundamental. Y eso es importante, no es que ese contenido llegue y entre a tabla rasa, digamos. Allí hay una parte anterior que es la que te ayuda también a comprender esos mensajes. Perdón, Emilia, entonces la desigualdad afecta tanto nuestra vida que incluso la manera en que los niños se enfrentan a Tom y Jerry, por poner un ejemplo que todos conocemos, es distinto para un niño que vive en un barrio peligroso y vulnerable que un niño que vive en un sector acomodado, en términos de, quizás estoy haciendo un poco una caricatura, no, pero ¿es tan así? No, yo diría que no tiene que ver tanto con eso, tiene que ver más bien con la construcción de términos valóricos de la familia, tiene que ver con las cosas que pasan al interior de la familia, o sea, tu contexto es importante. Por ejemplo, lo que hablábamos recién, el tema de resolución de conflictos es un tema, y eso no lo tiene solo en el tema, no ocurre solo en un sector social, ocurre transversal. Tener una opinión crítica respecto a ciertas cosas. Exactamente, y tú vas construyendo, y en eso también la escuela es un aporte, la escuela tiene que ser un aporte, y por eso es importante que tú vayas educando cómo es este lenguaje audiovisual, cómo funciona la televisión, cómo funcionan los medios que te entregan audiovisuales. Porque no tenemos a veces todas las herramientas, que es lo que tú decías, cómo le puedo, como yo, papá, ayudarlo. Bueno, lo que estamos tratando de hacer justamente a través de estos talleres es enseñarte algunas herramientas básicas sobre el lenguaje audiovisual, cómo funciona y cómo tú puedes, en ese sentido, ayudarle a tu hijo a guiar ese consumo, en hacer las preguntas correctas, en el sentido de indagar ya en contenido, por ejemplo. Pero finalmente, casi como en todo lo que los niños consumen, hay que ayudarlos a elaborar y a digerir ciertos mensajes para que puedan nutrirse, digamos, de manera adecuada. Muchas gracias, Emilia, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Tengan un buen día. Chao.